Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en este día también, para que podamos entender su perspectiva, su realidad, su mensaje. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar un mensaje, una reflexión, que es de suma importancia para el pueblo de Dios. Es un texto del cual yo os he hablado en muchísimas ocasiones y hoy vamos a tratarlo de algún modo de pasada porque lo que pretendo es seguir la línea que hemos seguido hasta ahora para que podamos entender, mis queridos hermanos, eh, dónde estamos en realidad, cuál es la auténtica realidad nuestra, ¿verdad?, en este momento. Y que vais a ver que a la iglesia de la Odisea, desde sus mismos inicios, nuestro Dios le mandó su propia carta de Apocalipsis o de la Revelación, si queréis, en donde se nos reveló realidades y que teníamos la posibilidad de cambiar, ¿verdad?, esa historia, lo que Dios nos envió desde el principio, si hubiésemos sido abnegados, sumisos, hubiésemos quedado en obediencia a la palabra de Dios. Pero desgraciadamente tanto nuestros antepasados como nosotros hoy hemos sido engañados. Porque quizás nos puede resultar fácil decir, no, los que estaban ahí en 1888 han sido engañados. Pues os quiero decir, mis queridos hermanos, que nosotros hoy estamos en el mismo engaño o peor, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la historia detrás, todo lo revelado está revelado, y sin embargo seguimos tan o más engañados que nuestros antecesores, ¿verdad? La reflexión de hoy la titulé bajo un subtítulo de un texto que vamos a tratar y que suena exactamente como está reflejado, y creo que lo veis: la decisión fatal. Y vamos a tratar de entender cuál es esa decisión fatal, cuál es ese engaño en cual nosotros estamos sumidos y que estamos tan profundamente engañados que ni siquiera nos damos cuenta. Y es más, incluso tengo la firme convicción, incluso revelando esta realidad, la mayoría del pueblo de Dios descartará porque no se la creerá, ¿verdad? Y esto me hace comprender aún más todavía, ojalá no fuera verdad, pero por desgracia lo revelado, revelado está, y aunque tenemos la posibilidad de cambiar esto, entiendo que al final del tiempo solo habrá un grupo pequeño, ¿verdad? Poca gente realmente aceptará esta realidad, este mensaje, y despertará como para que pueda ser parte de esta última generación. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Hoy vamos a empezar, como os he dicho, como os lo he comentado, con la visión de los dos tronos, a la cual no vamos a detallar, sino vamos a tratar de explicar de una manera... trataré de no alargarme porque no sé que no os gustan los materiales largos, pero aún así necesitamos el tiempo para poder entender estas verdades, y que no son fáciles ni de explicar y menos de asimilar todavía, ¿verdad? Esto fue una de las cosas incomprensibles para mí también cuando comprendí esta realidad. Me costó asumirla, y por eso entiendo que a muchos de vosotros os cuesta asumirla, pero al final no tenemos otra que aceptar que lo que Dios nos dice es nuestra realidad. Por eso os decía yo ayer, si viviendo esta realidad todavía
seguimos siendo ciegos, rechazando la realidad porque la vemos, estamos en ella. Eh, Esto creo que es la mayor desgracia, y vais a ver que en el texto nos dice, Satanás está riendo de nosotros, ¿verdad? En nuestra cara y en la cara de Dios por culpa nuestra también. Vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? He hecho una traducción rápida de esta visión de nuevo, aunque en el pasado la había traducido, pero espero que no haya errores. Hasta ahora lo que había he tratado de corregir, pero puede ser que se me escape alguno, ¿verdad? Entre tanto texto puede caber la posibilidad, ¿verdad? Dice así, mi visión, estamos hablando de una visión, fue entregada a la sierva del Señor, a este pueblo remanente, justo en 1845. Aunque ella aparece publicada en 46, ¿verdad? Porque estamos hablando del periódico Saday Star de los mileritas. La sierva del Señor era parte del pueblo milerita en aquel momento, fue justo al inicio ella y más gente, y venían de otras iglesias también, ¿verdad? Esta visión apareció en Saday Star en 14 de marzo de 1846, pero Elena de White la recibió en 45, ¿verdad? Aparece bastante meses después, ¿no? Casi el año, aparece en el periódico, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que justo 44 entienden 2300 tardes y mañana, porque es el tiempo profético, y en 45 mismo, o sea, a pocos meses, le da la visión, que es como un pequeño libro de Apocalipsis o de la Revelación, si queremos, porque habla de toda la historia del remanente hasta su final, ¿verdad? Y nuestro Dios traza pocas pinceladas, pero todas muy significativas, con profundidad. Vamos a tratar de entender algunas cosas, pero no voy a profundizar en todo esto porque lo que quiero destacar, lo vais a ver, es cuál es esa decisión fatal y que nos ha llevado donde estamos, ¿verdad? Por lo tanto, mi visión que publicó en el periódico The Daystar fue escrita bajo un profundo sentido del deber para usted sin esperar que la publicara. Se refiere al editor, ¿verdad? Si por una vez hubiera pensado que iba a ser difundida ante los muchos lectores de su periódico, debería haber sido más particular y haber declarado algunas cosas que dejé de lado. Como los lectores del Saday Star, falta la palabra Saday en la traducción, ha desaparecido, ahora me doy cuenta, como los lectores del Saday Star han visto una parte de lo que Dios me ha revelado, y como la parte que no he escrito es de gran importancia para los santos, le pido humildemente que lo publique también en su periódico, ¿verdad? Es lo que le pide la sierva al editor. Y empieza la visión, ¿verdad? Y dice, Dios me mostró lo siguiente hace un año este mes. Por lo tanto, entendemos, se publica en 46, pero la visión fue un año atrás, ¿verdad? En el 45. Vi un trono y en él se sentaban el Padre y su Hijo Jesucristo. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. La persona del Padre que no pude contemplar porque una nube de luz gloriosa lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como él. Dijo que sí, pero yo no pude contemplarlo, porque dijo, si por una vez vieras la gloria de su persona, dejarías de existir. Aquí me quiero parar un momento porque creo que esto es sumamente importante y viene en la línea de lo que estábamos hablando, de la encarnación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Fijaos, como la sierva ve en visión, ve a Jesús, el hombre, es decir, ella ve a Jesús, el hombre, pero no puede ver al Padre. ¿Y por qué no lo puede ver? Fijaos lo que dice. Dice, pero yo no pude contemplarlo al Padre, porque dijo Jesús, si por una vez vieras la gloria de su persona en esta condición como estamos, ¿verdad? Sin purificar, sin sellar, sin su espíritu en nosotros, ¿verdad? Moriríamos, dejaríamos de existir. Esto también nos tendría que decir qué es lo que pasa justo al final del tiempo, ¿verdad?
¿Por qué desaparecerán todos los que desaparecerán? Porque en la presencia de la gloria de Dios, el pecado desaparece. El pecador, el pecado, es decir, todo aquel que está tocado por pecado, desaparece, ¿verdad? Perdonad un momento porque el, para que no moleste el sonido de los mensajes que vienen a través del ordenador, ¿verdad? Eh, bien, vamos a lo siguiente. Ante el trono estaba, atentos aquí, ante el trono estaba el pueblo adventista, la iglesia de la Odisea. Para todos aquellos que no entienden cuando digo la iglesia de la Odisea es este pueblo que aparece Daniel 8:14 al final de los 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Entran en el día de la expiación. Eso es lo que quiere decir. El santuario se purifica en el día de la expiación, ¿verdad? Y aquí había mucho que hablar, qué es santuario, qué purificación, en fin, había mucho que hablar, pero no me quiero extender en este asunto, ¿verdad? Creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero, en fin, si queréis que profundicemos en esto más, tenéis el canal de Telegram, dejadme un mensaje, ¿verdad? Entrad en el canal, es libre, todo el mundo puede entrar, dejadme un mensaje y profundizaremos más si queréis en este asunto, ¿verdad? Pero creo que lo estamos haciendo cada vez que yo he nombrado esta visión en muchas ocasiones, y cada vez que nos acercamos y hablamos del día de la expiación, pues estamos hablando precisamente de eso. Después de 2300 tardes y mañana, el santuario será purificada, está hablando, se refiere al día de la expiación, y nosotros tratamos aquí justo lo que está pasando en el día de la expiación, hoy no va a ser menos, y el final del día de la expiación, la venida de Cristo, ¿verdad? Ante el trono estaba el pueblo adventista, la iglesia de todo el mundo y el mundo no creyentes, ¿verdad? Y atentos. Vi una compañía inclinada ante el trono, profundamente interesada ¿en qué? En la profecía, mientras que la mayoría se levantaba desinteresada y descuidada. No, se levantaba no, mientras que la mayoría estaba desinteresada y descuidada. Creo que la traducción me ha hecho una mala jugada aquí. Los que se inclinaban ante el trono, cuando se refiere aquí, vi una compañía inclinada ante el trono, se refiere a este pequeño grupo de 1844, los milleritas, los así llamados milleritas, ¿verdad?, que descubren Daniel 8:14, 2300 tardes la profecía, 2300 tardes y mañana, se dan cuenta que la profecía se acaba en aquella fecha y están estudiando, esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, se refiere a este pequeño grupo millerita, ¿sí? Los que se inclinaban ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús, luego él miraba a su padre y parecía que le suplicaba. Entonces, una luz vino del padre a su hijo y de él a la compañía que rezaba. Esto quiere decir que le da entendimiento. Cuando dice vio una luz, le da entendimiento a este pequeño grupo para que entienda qué es lo que está por acontecer, ¿verdad? Entonces vi una luz muy brillante que venía del Padre al Hijo, y del Hijo se agitaba sobre el pueblo ante el trono, se daba a conocer al pueblo, ¿verdad? Atentos aquí. Pero pocos recibirían esta gran luz. Pocos de todos los que dijo antes, entre el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Pocos de estos. ¿A quién se refiere? A los milleritas, ¿verdad? Pero pocos recibirían esta gran luz. En realidad solo los milleritas fueron los que entendieron qué está pasando. Muchos salieron de debajo de ella e inmediatamente se resistieron. Es decir, se resistieron a Daniel 8:14, a la profecía 2300 tardes y mañana. Tenía que haber venido Cristo y no pasó, 22 de octubre, ¿verdad? No pasó. Y claro, se fueron, ¿verdad? Porque dijeron, no, esto es falso, esto no es real, ¿verdad? Pero fijaos lo que pasa. Algunos perseveran y tratan de entender qué ha pasado, por qué no ha venido Cristo, cuál es el problema. Algunos la apreciaron y fueron a inclinarse ante el trono con la pequeña compañía de oración, con los milleritas, ¿verdad? Los que se quedaron. Fijaos lo que dice aquí. Toda esta compañía recibió la luz
y se regocijaron en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Es decir, ahí hubo una serie de acontecimientos, profecías, en fin, que les explicaron que en realidad ahora estaba entrando en otra etapa que era el día de la expiación, en la elección del santuario de los judíos, ¿verdad? En esa parábola, esta imagen que Dios ha construido para que entendamos lecciones profundas a través del santuario, ¿verdad? Por lo tanto, dice, toda esta compañía, los mileritas y los que se pegaron a ellos, ¿verdad? Recibió la luz y se regocijaron en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro en llamas entrar en el santo de los santos, en el lugar santísimo. Aquí sí que se me escapó. En el lugar santísimo. Es decir, se levanta del lugar santo, del trono del lugar santo, el Padre, y pasa al lugar santísimo, ¿verdad? Dentro del velo y se sentó. Entendemos que ahí hay un otro trono, ¿verdad? Y fijaos, ahora entran en el lugar santísimo, dice, allí vi tronos que no había visto antes. Tronos, dice, al menos dos. El Padre, y vamos a ver enseguida que Jesús le acompaña y se sienta en este trono también, ¿verdad? Entonces, justo ahora lo dice, ¿verdad? Entonces Jesús se levantó del trono, del lugar santo, y la mayoría de los que estaban inclinados se levantaron con él. Es decir, los mileritas entraron por fe en el lugar santísimo, ¿verdad? Por fe. Es decir, lo acompañaron. No es que entran en el lugar santísimo, sino que vamos a ver ahora, les dice que se paren a la puerta, ¿verdad? A la entrada. Y si entendemos la lección del santuario y qué es lo que pasaba en el día de la expiación, vamos a ver que el pueblo estaba delante de la tienda, ¿verdad? Del lugar santísimo, en ayuno y oración, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Una vez que la mayoría, dice, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban inclinados en oración, en estudio de la palabra, dice, se levantaron con él, entendieron el mensaje, se fueron con él en el lugar santísimo, metafóricamente hablando, ¿verdad? Y fijaos lo que pasa. Dice, y no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la descuidada multitud después de que se levantara y quedaron en perfecta oscuridad. Es decir, las iglesias y el mundo, ¿verdad? No los mileritas, porque los mileritas sí que se fueron con Jesús, pero todos los demás, dice, quedaron en perfecta oscuridad. ¿Esto qué quiere decir? Se quedaron con el mensaje de Lutero, ¿verdad? En el lugar santo. Se quedaron con este entendimiento y no tuvo más. Y hoy podemos entenderlo, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Fijaos ahora, pasa de nuevo al pueblo milerita. Los que se levantaron, o adventistas si queréis, los que se levantaron, aunque ellos serán más tarde, ¿sí? Adventistas se llaman porque estaban esperando la segunda venida de Cristo, y esto es lo que significa adventista, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a llamarlos adventistas y así ya no estamos en confusión, ¿verdad? Los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él mientras abandonaba el trono del lugar santo y los condujo un poco hacia afuera, es decir, delante del lugar santísimo. Entonces, él levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz diciendo, esperad, ¿verdad? Y aquí entendemos que es en la lección del santuario, vemos que en el día de la expiación el pueblo está fuera en ayuno y oración, purificándose, ¿verdad? Por lo tanto, en este esperad, ¿qué es lo que ocurre? En la historia real, en la tierra, ¿verdad? En la historia real, el pueblo de Dios, los adventistas, se les descubren las doctrinas, ¿verdad? Perdidas desde los apóstoles ya, ¿verdad? Se les descubre las doctrinas, se les da luz, con el propósito de que en 1888 Dios envía el mensaje específico para el día de la expiación, que este mensaje era la justicia de Cristo. Todo lo que nosotros venimos y tratamos de entender en todas esas reflexiones, ¿verdad? Este era el propósito, que en 1888 el pueblo de Dios reciba el mensaje de la justicia de Cristo y con este mensaje, en muy poco tiempo, tenía que haberlo proclamado al mundo y tenía que haber venido Cristo.
Y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta visión, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a este entendimiento. En este esperad, eso es lo que ocurre. Se les descubren las doctrinas, descubren el auténtico entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? Y dice Jesús, esperad, voy a mi Padre para recibir el reino. Es decir, Él entra en la obra del día de la expiación, ¿verdad? Y dice, mantened vuestras vestiduras impecables, perfectas, impecables. Y dentro de poco volveré de la boda. Y aquí tenemos que entender algo sumamente importante. Nosotros entendemos que en la boda recibiremos la ropa blanca. Por lo tanto, fijaos lo que dice aquí. La primera venida, la silenciosa de Cristo, es cuando es su espíritu, porque sabemos lo que está pasando en la boda, recibiremos esta ropa blanca impecable, ¿verdad? Pues podemos ver que la venida de Cristo, la primera, la silenciosa, la de la boda, no es la venida visible para todos. Y aquí tenéis que entender que la boda es antes de la venida de Cristo, que es el Apocalipsis 19 en realidad, ¿verdad? Entonces, en la boda recibiremos por decreto divino ya el Espíritu del Padre en este templo, ¿verdad? Hasta este momento el Espíritu de Cristo obra la purificación. Ya hemos dicho que es la purificación, teorías falsas, y vamos a tratar de entender esto justo en esta reflexión. No me voy a extender más en este momento, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto, ¿sí? Dice, y vi un carro nublado con ruedas como fuego ardiente. Los ángeles estaban alrededor del carro cuando llegó donde estaba Jesús, que estaba en el lugar santo, ¿verdad? Todavía. El Padre había pasado al lugar santísimo, pero Jesús todavía estaba en el lugar santo, y eso es lo que nos cuenta, el paso de Jesús al lugar santísimo, ¿sí? Dice, Jesús subió a él, a este carro, con los ángeles, y fue llevado al lugar sagrado, el lugar santísimo, ¿verdad? Donde se sentaba el Padre. Entonces vi a Jesús como estaba ante el Padre, un gran sumo sacerdote. En el dobladillo de su vestimenta había una campana y una granada, una campana y una granada. Os pido perdón por la traducción, que no es, en esta ocasión está fallando un poco, ¿verdad? En los matices, ¿verdad? No lo profundo está bien, pero, o sea, las palabras podían ser mejores. Pero bueno, os pido perdón, no le he prestado toda la atención que debería, ¿verdad? Fijaos. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y los sentimientos. Y dice, y vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y rezar. Es decir, este pequeño grupo de los adventistas, mileritas adventistas, ¿verdad? Por fe entraron en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esta es precisamente esta obra que os dije antes. Empezaron, o sea, Cristo le envía luz, empiezan a redescubrir las doctrinas que se habían perdido de los apóstoles, ¿verdad? Purifican lo que estamos haciendo ahora. Esto estuvo pasando desde 1844 hasta casi 1888, ¿verdad? Una purificación del entendimiento del Evangelio. Pues esto mismo pasó con los pioneros adventistas. Ellos redescubrieron las auténticas doctrinas, el auténtico entendimiento del Evangelio. Por eso nosotros confiamos tanto en lo que ellos descubrieron, porque descubrieron con un estudio de la Biblia tan profundo, y allí donde ellos no podían ir a más, se les revelaba en visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que no entendían, ¿verdad?, de las Escrituras? Por lo tanto, y vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y rezar, Padre, danos tu Espíritu. Y es muy interesante porque esto quiere decir que entendieron, ¿verdad? Entendieron la necesidad del Espíritu de Cristo. Entendieron del Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. Entonces, fijaos lo que dice, entonces Jesús respiraría sobre ellos el Espíritu Santo.
en el aliento había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. ¿Qué quiere decir había luz? Quiere decir que había verdad, ¿verdad? Les envía verdad. Y dice, verdad, poder, el Espíritu Santo, y mucho amor, alegría y paz. Y ahora fijaos qué ocurre con los demás. Dice, entonces me volví para mirar a la compañía que aún estaba inclinada ante el trono en el lugar santo, ¿verdad? Y dice, no sabían que Jesús lo había dejado, porque no entendieron la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? No entendieron el Daniel 8:14. No entendieron que Jesús pasa en una segunda parte de su obra en el santuario celestial, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar a cabo la obra de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, porque fijaos la persecución que tuvo la Edad Media. ¿Y quién es el persecutor? Pues el mismo Satanás, en contra de la verdad. ¿Quién mató a Lutero y a todos aquellos que habían descubierto la luz, ¿verdad? En la Edad Media, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pues fue el mismo Satanás. Pero fijaos lo que hace ahora Satanás. Dice, Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál? La que tuvo anteriormente, al lugar santo. Por lo tanto, es decir, ahora Satanás está trabajando con la verdad de Dios, del lugar santo. Y vais a ver que aquí pasa una cosa muy, muy, muy interesante. Y esto es la decisión fatal. Vamos a entrar en este asunto para que podamos entenderlo un poco más en profundidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? Por lo tanto, ¿entendéis? El enemigo de Dios está trabajando ahora con la teología, con el entendimiento, con la luz, que Cristo mismo trabajó con ella en la obra del lugar santo. ¿Y quién toma esta obra? Satanás. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este momento. Dice, los vi mirar a los que se habían quedado atrás, ¿verdad? En el lugar santo, las otras iglesias y el mundo, ¿sí? Los vi mirar hacia el trono y rezar, el trono donde estaba Satanás ahora, ¿verdad? Que había tomado esta obra que había dejado Jesús. Y dice, Padre mío, danos tu espíritu. Y fijaos lo que hace Satanás. Dice, entonces Satanás respiraría sobre ellos una influencia impía. Es decir, les da verdad, pero con engaño. Por eso dice, una influencia impía. Les da luz, ¿verdad? Del evangelio, pero entremezclada, con falsedad, ¿verdad? Y dice, en ella, en esta influencia impía, había luz, había verdad de las escrituras, ¿verdad? Y mucho poder. ¿Pero qué poder? De este espíritu engañador, de Satanás, ¿entendéis? Pero no había dulce amor, alegría y paz. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que no era el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios sí hay amor, sí hay alegría, sí hay paz, cuando entiendes el auténtico evangelio, ¿verdad? Lo que quiere decir aquí es que este espíritu que el enemigo de Dios soplaba sobre ellos no era el Espíritu de Dios, ¿verdad? Era un espíritu falso, ¿verdad? Cuidado. El objetivo, atentos aquí, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados. ¿A quién? A los que se habían quedado en la oscuridad, ¿verdad? Y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Podéis entender? Es decir, los hijos de Dios, que Cristo les dijo, esperad delante del lugar santísimo, el enemigo de Dios, dice, trataba de retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran estos? El pueblo adventista. ¿Podéis entender? Y fijaos lo que ocurre ahora. En esta obra del enemigo de Dios de hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios, fijaos lo que ocurre. Y esta es la decisión fatal. Vamos a ver si entendemos este asunto y vamos a ver dónde estamos en realidad. Fijaos. Dice, vi uno tras otro dejar la compañía que rezaban a Jesús, ¿dónde? En el lugar santísimo. Es decir,
La iglesia adventista, es decir, el pueblo adventista, no la iglesia, porque no eran todavía iglesia. Más tarde se hicieron iglesia, ¿verdad? Dice, del pueblo adventista vi uno tras otro dejar la compañía que rezaban a Jesús en el lugar santísimo, delante del lugar santísimo, donde les dijo Jesús que esperen, ¿verdad? Y dice, ir y unirse, perdonad, ir y unirse a los que estaban ante el trono del lugar santo, ¿verdad? Y de inmediato recibieron la influencia impía de Satanás. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Entendéis lo que ha pasado en 1888? En realidad, los problemas de los pioneros adventistas empezaron a partir de los años 70 en adelante, más o menos. Cuando se convirtieron en iglesia, pues esto fue en 64 o 5, creo. No recuerdo muy bien, pero vamos, 64, 65. Es decir, en los próximos años que se convirtieron en una institución, dejaron de ser un movimiento, se convirtieron en una institución, ya empiezan a haber problemas. No de doctrina todavía, pero empiezan a haber problemas, ¿verdad? Entre ellos. Y dice, por eso dice, vi uno tras otro dejar la compañía que rezaban a Jesús en el lugar santísimo, ir y unirse a los que estaban ante el trono del lugar santo. ¿Qué quiere decir aquí? Que poco a poco empezaron a adoptar entendimientos del lugar santo, ¿verdad? Le pasó la misma historia del pueblo de Egipto, cuando sale al desierto y empiezan a tener problemas y le dice a Moisés, oye, que vivíamos mejor en Egipto, ¿verdad? Era mejor la comida ahí y todo, pero esclavos, ¿verdad? Pues esto pasa hoy también. Aunque no os vais a creer, pero esta es la realidad. Y es lo que tratamos de entender, ¿verdad? Es decir, este pueblo adventista, poco a poco, empezó a adoptar de nuevo entendimientos del lugar santo. ¿Y podéis entender por qué estamos en tanta confusión hoy? Porque por eso dice, vi uno tras otro. ¿Qué es lo que querían esta gente? ¿Qué deseaban? Gloriarse. Doctorados, maestrías, entendimientos. Por eso quisieron iglesia, una élite que esté por encima, que mande, que diga a la iglesia cómo, qué y de qué manera. Así podemos entender qué es lo que pasa cuando en 1888 viene el mensaje a través de John C. Waggoner, ¿verdad? Y la sierva le dice, es de lo alto. La desprecia. Hay que leer lo que está pasando en 1888 y después, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia la desprecia en realidad. Ni la toma en cuenta. El mensaje es rechazado. La sierva dice, hemos crucificado a Cristo de nuevo. Es lo que dice, ¿verdad? Hay textos, ¿verdad? Hemos cogido el camino a Egipto. Esto ya lo había dicho con anterioridad incluso, ¿verdad? A partir de este momento, en 1891, creo, más o menos, la mandan a Australia, porque estaban cansados de la crítica de Elena de White hacia el liderazgo de la iglesia. Y a partir de entonces encontramos un montón de textos dirigidos al liderazgo de la iglesia. Por eso encontramos tantos textos. Pero nosotros debemos de entender que todos esos textos eran dirigidos a ellos y a nosotros, ¿verdad? No solo a ellos. No serían dirigidos a nosotros si nosotros hubiésemos cambiado, hubiésemos tomado otra decisión de la que ellos tomaron. La decisión que ellos tomaron, ¿cuál fue? Rechazar el mensaje de la justicia de Cristo. Y hoy, más de lo mismo, ¿verdad? Porque aquí es lo que estamos tratando, vez tras vez. Y por eso encontramos tantos mensajes sorprendentes. Porque ya lo dije en una reflexión anterior, viene en paquete, ¿verdad? Todo esto viene en este paquete de la justicia de Cristo. Es entendimiento, ¿verdad? Ahora bien, la visión de los dos tronos tiene un párrafo más, ¿verdad? Seguido a este texto viene un párrafo más. Pero voy a interrumpir aquí para daros dos textos distintos para que podamos entender cuál es nuestra auténtica realidad, la que nosotros rechazamos. Porque el pueblo adventista rechaza este mensaje, no lo entiende, ¿verdad?
Y mucha gente ni siquiera sabe que esta visión existe. No tiene ni idea, ¿verdad? La mayoría de la gente. Pero los que sí saben rechazan este mensaje. No quieren aceptar que hemos sido engañados, ¿verdad? Vamos a ver estos otros textos. Fijaos, materiales de 1888, ¿verdad? Ha habido un alejamiento de Dios. ¿Debido a qué? Al rechazo del mensaje de 1888, ¿verdad? Y aún no ha habido un trabajo celoso en el arrepentimiento y el regreso al primer amor. Es decir, todavía no nos hemos arrepentido de este error cometido en 88 y volver al primer amor, al entendimiento que nos fue dado por el mismo Jesús de lo alto. Recordad que lo acabamos de leer, Él envió luz, poder, alegría, ¿verdad? Pues tenemos que volver a aquello, según el texto, ¿verdad? Pero no a aquello, sino que todavía hay más luz, ¿verdad? Tenemos que aceptar aquello, arrepentirnos del rechazo de aquel mensaje y seguir entendiendo, ¿verdad? Porque todavía hay más luz. Ahora lo vemos, ¿verdad? Aquí tratamos este asunto, ¿sí? Y aún no ha habido un trabajo celoso en el arrepentimiento y el regreso al primer amor. La infidelidad a este rechazo del mensaje, ¿verdad? Ha tenido un gran lugar entre nosotros. La infidelidad, dice. Porque claro, al rechazar el mensaje, ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu de Dios se retiró. ¿Y qué es lo que queda? Pues de eso nos habla. La infidelidad ha tenido un gran lugar entre nosotros. Es la moda de apartarse de Cristo, abandonar al Señor y aceptar al escepticismo. Es decir, seguimos todavía dudando de lo que pasó allí. Y esto lo he escuchado yo de profesores de teología, o sea que no estoy hablando historias inventadas. Esto lo he escuchado yo con mis orejas, ¿verdad? Y esto sigue hasta hoy, un escepticismo de lo que pasó entonces. No, aquello no fue nada, discutieron un poco, pero bueno, nosotros hemos aceptado, ¿verdad?, la justificación por la fe, ¿verdad? Lo que pasa es que el mensaje de 1888 fue la justificación por la fe, la justicia de Cristo, que no es lo mismo, ¿verdad? Y eso tendría que decirnos cómo hemos entendido las cosas, ¿verdad? No tendremos a este hombre para que reine sobre nosotros, es decir, a Cristo, no aceptamos a Cristo y su mensaje, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí porque es algo tremendamente doloroso e importante al mismo tiempo. Fijaos lo que dice. Baal será el propósito, la fe, la religión de un triste número de entre nosotros porque eligen su propio camino en lugar de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice, porque elegimos nuestro propio camino, rechazando el mensaje que fue enviado en 88 por Dios, ¿verdad? Porque elegimos nuestro camino, no creímos aquel mensaje, por lo tanto nos fuimos en nuestra elección, la que quedó patente, ¿verdad? En aquel momento. Y dice, Baal será el propósito. ¿Y qué dice esto? Que nos vamos a acomodar a este mundo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Acumular casas que tengamos, que están bien. ¿Y de quién es este propósito? Del enemigo de Dios, porque el propósito de Dios es preparar un pueblo y llevarnos ya. ¿Para qué esperar aquí? Y esto tenía que haber pasado ya en 88 los años siguientes. Pero nosotros ahora ya... ¿qué hacemos nosotros? Hasta hemos inventado el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Dios nos bendice, quiere que vivamos bien y tal. ¡Qué locura! ¿Dios quiere que vivamos en esta tierra? ¿Que nos bendiga en esta tierra? ¿Que permanezcamos aquí? ¿De quién viene este mensaje, queridos? ¿Os dais cuenta en el engaño tan profundo que estamos? Dios nos espera a nosotros una generación y nosotros esperamos que venga Cristo. ¿Entendéis el engaño y la profundidad? Dice, el propósito, la fe y la religión de un triste número de entre nosotros. La mayoría se entiende, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿alguien se imagina en esta condición?
¿A que no? Claro. ¿Y cuál es la perspectiva que nos envía Dios? Totalmente distinta. La pregunta, ¿nos la creemos? ¿Tenemos esa abnegación y sometimiento como para decir, nos equivocamos? Tenemos que cambiar de rumbo. ¿La tenemos? Pues cuando seguimos rechazando la verdad de Dios, la que está escrita, porque es que no me invento nada, ¿verdad? Está escrito. Cuando seguimos todavía permanecer en esta misma elección de nuestros antecesores, porque ¿qué significa esto? Pues no cambiamos de decisión. ¿Hemos aceptado, nos hemos arrepentido de aquella mala decisión? ¿Hemos aceptado en verdad la justicia de Cristo? Si eso fuera verdad, nuestra condición sería otra. Desgraciadamente, no es así, ¿verdad? La verdadera religión, la única religión de la Biblia, creer en el perdón de los pecados, la justicia de Cristo y la sangre de Cordero, no solo ha sido menospreciada y criticada, ridiculizada y cuestionada, sino que también se han creado sospechas y celos que conducen al fanatismo y al ateísmo. Y durante mucho tiempo, todo aquel que se ha atrevido a hablar de 1888 y lo que ahí pasó, cuidadín, pues de eso nos habla. Dice, sino que también se han creado sospechas y celos que conducen al fanatismo y al ateísmo. ¿Y ateísmo qué quiere decir? Al no creer. Estos son inventos. Dejaos, que aquí en 88 no pasó nada. Y durante mucho tiempo, y todavía sigue, es lo que hicimos. ¿Y entendéis por qué Dios nos dice no ha habido arrepentimiento? No habéis cambiado. No habéis aceptado el perdón de los pecados que viene a través de la justicia de Cristo y la sangre del Cordero. ¿Entendemos la realidad? Otro texto. Y de aquí viene el título de la reflexión, ¿verdad? Porque fijaos lo que nos dice aquí. Ministros no santificados, y esto lo tratamos en la reflexión anterior, ¿verdad? De cuál es la obra de Satanás de instruir a los maestros, ¿verdad? Y engañarlos para que a su vez engañe el pueblo. Pues fijaos lo que nos dice este texto. Este es de testimonio de los ministros. Fijaos lo que dice aquí. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque siguen en este rechazo del mensaje de la justicia de Cristo de 1888, por lo tanto sigue con los engaños del enemigo de Dios, porque aquella obra ¿de quién fue? Del enemigo de Dios, de Satanás, ¿verdad? Al seguir en esto están precisamente lo que está diciendo aquí, ministros no santificados, no arrepentidos, ministros que no han entendido el mensaje, no han entendido la voluntad de Dios, por lo tanto no acompañados por su espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Aquí estamos hablando de ministros. Cuando digo yo maestros de Israel, ¿verdad? Ancianos de iglesia, directores de departamento, conferencia general, divisiones, uniones, pastores, o sea, todo aquel que maneja la palabra de Dios. Estos son ministros, ¿verdad? Aunque podríamos decir que el miembro normal y corriente de iglesia también debería ser ministro, un predicador de la palabra. Lo que pasa es que el enemigo de Dios ha reconvertido todas esas cosas de tal manera que las cosas hoy sean distintas, ¿verdad? Por lo tanto, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, porque no están predicando la verdad de Dios, ¿verdad? No han entendido la perspectiva de Dios. Dice, están alabando a Cristo, es decir, predican parte de verdad, y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Y falsa verdad, ¿verdad? Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no a este, a Cristo, sino a Barrabás. Y es así como hemos llegado nosotros, bajo el engaño del enemigo de Dios, ¿verdad?, a todas esas teologías. Crees y eres salvo, pecamos hasta que Cristo viene,
a través de la obediencia estricta de la ley vamos a ser santificados, purificados, ¿verdad? En fin, todos esos malos entendimientos están en esto. Porque al no entender el auténtico mensaje de Cristo, la justicia de Cristo, la obra de Cristo en el día de la expiación, ¿verdad? Estamos predicando de todo menos la verdad. No lo digo yo, está escrito, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Presten atención todos los que leen estas líneas. Por lo tanto, quiere decir que aquí hay un mensaje sumamente importante. Fijaos lo que dice. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Cuando dice esto, quiere destruir la unidad, ¿cuál es la única manera en la cual nosotros podemos estar unidos? En espíritu y en verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que está destruyendo? El entendimiento sobre la verdad, y de esta manera el espíritu no nos acompaña. Lo vimos en la reflexión anterior, ¿verdad? Y en muchas otras reflexiones, de hecho. Por lo tanto, ¿qué está trabajando él? Que no entendamos la verdad. Y si no entendemos la verdad, el Espíritu de Dios tampoco nos acompaña, porque elegimos mal, ¿verdad? En base a esta mala, falsa información, ¿verdad? Por lo tanto, dice, quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Y así se entienden cómo es que tenemos tanta teología, al menos dos potentes, dos corrientes fuertes, pero hay más de estas dos, no hay solamente estas dos. Hay otras fuentes por debajo, ¿verdad? De estas dos corrientes grandes, liberal y conservador, por si no lo entendéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Por lo tanto, cuando se rechaza el mensaje que Dios nos envía, ¿cuál es el espíritu que controla a aquellos que calumnia? Porque de eso está hablando, ¿verdad? Dice Satanás, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda. ¿Cómo? A través de estos maestros mentirosos. Estamos hablando de los maestros, ¿verdad? De los ministros, ¿sí? Para criticar, para condenar, para calumniar a todo aquel que viene con la verdad de Dios, de lo alto, ¿verdad? De lo escrito está. Por lo tanto, ¿de quién es esa obra? Criticar, calumniar, rechazar el mensaje de Dios. ¿Entendéis? Es de Satanás, no es de Dios. Fijaos lo que nos dice Dios. Dice, alberga al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz. Dice, ha tenido, ya no la tiene. Dice, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia de la manifestación del poder de Dios, de la luz de Dios, de la obra de Dios, ¿verdad? Y fijaos lo que dice consecuencia de rechazar el mensaje. Y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables asertos. Y hay que entender, cree y será salvo, pecamos hasta que Cristo viene, dice, los más irrazonables asertos. A pesar de que nosotros decimos que somos el pueblo de los Cristo está, de que entendemos la obra del día de la expiación del santuario. Pues esto dice es más irrazonable asertos. En el día de la expiación, el pueblo tiene que ser purificado y nosotros decimos, no, tranquilos, nosotros estamos, paz y seguridad, estamos bien. Los más irrazonables asertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y fijaos, dice, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Y quién no sabe cuál es la verdad? El pueblo profeso de Dios. Por lo tanto, entendemos, mis queridos hermanos, dónde estamos en realidad. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? ¿A lo que Dios nos está diciendo? Hay muchos textos, yo he traído solamente 2, pero os aseguro que si queréis,
Os prometo que el próximo mes, día tras día, texto tras texto, os traigo textos como estos. Un mes entero. No lo voy a hacer, porque luego dirán que quiero destruir totalmente esta iglesia. Y no es mi propósito. Mi propósito es despertar. Que alguien despierte. Que nos sometamos a la voluntad de Dios. Que entendamos nuestra desgraciada realidad. Nos lo dice Dios una y otra vez. ¿Nos lo creemos? ¿Estamos haciendo algo al respecto? Por la tranquilidad que veo, honestamente, seguimos rechazando el mensaje en realidad. Porque no pasa nada. No pasa nada. Solamente hay unos poca gente, que realmente acepta este mensaje y hace algo. Yo sé que lo ve mucha gente, pero están en el escepticismo. Es que este tío loco, ¿este quién es? ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido este con estos mensajes? Hablando mal de nosotros y que estamos perdidos y engañados en apostasía. ¿Quién es este tío? Queridos hermanos, olvídese del tío. Quédese con el mensaje. Si queremos vivir. El tío no es nadie. El mensaje lo es todo. Porque viene de lo alto. Mientras no entendemos esta desgraciada realidad en la cual estamos, mientras seguimos con el escepticismo, en realidad seguimos en esta decisión de nuestros antepasados con el rechazo al mensaje de Dios. Esta es la realidad. Cuanto antes la asumimos, yo sé que cuesta, ya os lo dije, a mí también. Yo sé que cuesta. Esto requiere estudio, asegurarse de lo que este tío loco está diciendo. Asegurarse. Y eso es muy bueno. Háganlo. Háganlo y salgan a predicar la verdad que descubran. No la que yo os digo, no, la que está escrita. Porque está escrita, mis queridos hermanos. Hay muchísimo texto, muchísimo. Hay obra por hacer que yo estoy abrumado de la cantidad de texto que hay, del trabajo que hay. Pero es que yo también tengo una familia, tenemos que vivir. Si os enseñaría ahora la montaña de leña que tengo frente a la casa y que tengo un mes para cortar leña sin parar, ¿verdad? Tengo que trabajar. No puedo estar trabajando aquí. Esto me cuesta horas de trabajo. Y lo hago gustosamente. Pero es que también tengo que comer o me pondré a robar. Porque no creo que le preocupa a nadie mi vida, ¿verdad? Por tanto, tengo que trabajar. Aquí y para mi familia también. ¿Entendéis? Por lo tanto, salid. Tratad de entender este mensaje y salid a predicarlo. Solo el pueblo podrá cambiar el rumbo de esta iglesia. Solo el pueblo de Dios. Si no entendéis que esto no es una obra de uno, es una obra de todos nosotros. Y espero que lo entendáis, ¿verdad? Y no os centréis en mí, yo soy irrelevante. Haga el favor, no os centréis en mí, céntrese en el texto. Punto, nada más. Y ahora vamos a volver al único párrafo que nos quedó de la visión de los dos tronos. Porque no quería acabar esta reflexión tan triste, mis queridos hermanos. Es nuestra desgraciada realidad, pero podemos cambiar. De nosotros depende. Cambiemos esta dichosa elección que hicimos en 88. Depende de mí y depende de ti, querido hermano. De nosotros depende. Cuantas más voces salimos a reflejar esta realidad, antes cambiará el rumbo de todo el pueblo de Dios. Porque este es el mensaje que hemos de dar al mundo, no os olvidéis. Al tercer ángel se le une el cuarto, pero ¿cuándo se le une el cuarto, que es el Espíritu Santo? ¿Cuándo se le une? Cuando este pueblo ha entendido, ha sido purificado, ha entendido la realidad, ha entendido la verdad, ha cambiado de opinión, se ha sometido a la voluntad de Dios. Es entonces cuando el Espíritu de Dios vendrá con poder y predicaremos al mundo este mismo mensaje, no hay otro. ¿Entendemos?
Sigamos. Perdón, todavía sigue el párrafo anterior, me he olvidado, perdona. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Entendéis lo que nos dice Dios? Estamos predicando falsa teoría, falsa profecía. Eso es lo que nos está diciendo. Al rechazar el mensaje de Dios, ¿qué estamos predicando? ¿Qué mensaje? Esto es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Y espero que despertemos y que entendamos esta realidad, ¿verdad? Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Es decir, todos aquellos que predican la verdad, Dios los echará a un lado, los dejará a un lado. Y que los que creen saber tanto, que se quede con su falsa profecía, serán perdidos. Esto es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Dice, si se albergan dudas e incredulidad frente a este mensaje, los ministros fieles serán retirados del medio de la iglesia de entre aquellos que creen saber tanto, ¿verdad? Y Dios los dejará con su falsa profecía. Se perderán. ¿Entendéis lo que está diciendo Dios? Es lo escrito está, no lo digo yo, Es lo escrito está. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, no lo ves. Solo tienes que creer la obra del lugar santísimo, del día de la expiación. Y ahora sí, vamos a entrar con este último párrafo. Dice, volvemos a la visión de los dos tronos, ¿verdad? Donde interrumpimos anteriormente. Dice, porque quería acabar con una esperanza, ¿verdad? Porque habrá un remanente. Y ahora nos habla de este remanente, ¿verdad? Hay esperanza para todos aquellos que aceptan el mensaje de la justicia de Cristo. Se someten a la voluntad de Dios, por muy sorprendente que esta verdad sea, ¿verdad? Desde hace unos 4 meses tuve una visión de los acontecimientos todos en el futuro y vi el tiempo de angustias, es decir, viene ya a nuestros tiempos ya, que casi estamos en esto. Otro día yo estaba hablando con un hermano mío y digo, yo creo que ya estamos en el principio del tiempo de angustias, porque por lo que está pasando, tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta. Y vi el tiempo de angustias, como nunca antes. Jesús me dijo que era el tiempo de angustias de Jacob, y que deberíamos ser liberados de ellos por la voz de Dios. Justo antes de entrar en ella, todos recibimos el sello del Dios vivo. Esta obra de purificación se ha llevado a cabo, ¿verdad? Esto es el sello del Dios vivo. Entonces, vi que los 4 ángeles dejaron de sostener los 4 vientos y vi el hambre, la peste y la espada, la nación se levantó contra nación y el mundo entero se confundió. Entonces clamamos a Dios por la liberación día y noche. Y esto es lo que hace este pequeño remanente, ¿verdad? Porque no sabe que están sellados. Entramos en tiempo de angustia, pero no sabemos cuándo estamos sellados, ¿verdad? Entonces clamamos a Dios por la liberación día y noche hasta que empezamos a oír las campanas en el vestido de Jesús. Y vi a Jesús levantarse en el lugar santísimo y al salir oímos el tintineo de las campanas y supimos que nuestro sumo sacerdote salía. La obra se está acabando, ¿verdad? Y fijaos aquí. Entonces oímos la voz de Dios, oímos en esta tierra, el remanente final oirá la voz de Dios. Dice, oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra y dio a los 144,000, al remanente final, el día y la hora de la venida de Jesús. Es decir, antes de que Jesús venga, sabemos, con poca antelación, sabremos el día y la hora de la venida de Jesús, pero no antes, no nos confundamos, ¿verdad?
Entonces, y de hecho nos lo dirá el mismo Dios. Lo escucharemos, porque eso es lo que dice. Entonces oímos la voz de Dios. Antes no podemos saberlo, solamente cuando Dios lo decreta, porque este es el decreto divino, ¿verdad? Entonces, y ahora viene lo que dije yo, el Espíritu de Dios, después de estar sellados, esta es la primera venida silenciosa, ¿verdad? Dice, entonces los santos fueron libres. ¿Qué significa? Libres de pecado. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando su espíritu viene a habitar en este templo. Lo vimos por otros textos, no me voy a detener mucho más sobre esto, ¿verdad? Pero esto es lo que ocurre en este decreto divino, ¿verdad? Porque este es el decreto divino, ¿verdad? Entonces, los santos fueron libres, unidos, ¿en qué? En verdad y el espíritu, ahora lo entendemos, y llenos de la gloria de Dios, llenos de la gloria de Dios. Su espíritu ya habita en este templo, purificado, sellado, obra terminada, por completo. Se ha terminado la expiación total, ¿verdad? Porque Él había convertido su cautiverio. Hemos quitado el pecado de nuestro medio. Ya no pecaremos más, nunca más. Y vi una nube ardiente venir donde Jesús estaba, y se quitó su vestimenta de sacerdote y se puso su manto real, tomó su lugar en la nube que lo llevó al este, donde se apareció por primera vez a los santos en la tierra, una pequeña nube negra que era el signo del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar sagrado al este, lo que llevó varios días, atentos aquí, dice, la sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. ¿Por qué? Porque en ellos habitaba la gloria de Dios. La sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Pero qué pena reconocer a los santos cuando ya es demasiado tarde. Qué pena, queridos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Seas de donde seas. No importa. ¿Por qué no aceptar el mensaje de Dios ahora? Antes de que lo hagas que lo harás, pero demasiado tarde. ¿Verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os haya podido ayudar. Os invito una vez más, os dejaré en la descripción los textos completos, ¿verdad? No solamente los extractos, sino el texto completo. Parte de ellos son en inglés, pero bueno, lo que era importante lo tenéis aquí traducido, ¿verdad? Bueno, no quiero decir que lo que queda no es importante, todo es importante, ¿verdad? Uno de ellos es de la visión de Salamanca y habla sobre los ministros y muchas otras cosas más, ¿verdad? Yo le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que abramos los ojos, la mente, que seamos capaces de entender esta realidad. Yo sé que es dolorosa para mí y para vosotros, pero queridos hermanos, tenemos que ser purificados de nuestras ideas malas, prejuicios, teologías, doctrinas, entendimientos. Tenemos que quitar esta basura de por medio, entender la verdad que Dios nos quiere trasladar. Y acabemos de una vez ya con esto. Queremos ir a casa, al menos yo quiero ir a casa. Estoy cansado, yo no quiero estar más en esta tierra. Yo no sé vosotros, pero yo no quiero estar más aquí. Acabemos de una vez esta obra. Aceptemos el mensaje de Dios. Aunque es doloroso, es verdad. Hemos elegido mal, tenemos que asumir esta responsabilidad, pero no estamos sin esperanza. Todavía nuestro Dios tiene paciencia para con su pueblo. Escojamos bien y vámonos a casa. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.